Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Fuerza Interior de esta nueva plataforma virtual Voces por Media Calle. Un gusto estar de nuevo con ustedes por aquí. La vez pasada estuvimos hablando acerca de por qué somos como somos, un poco sobre el aprendizaje y esas cosas. Y hoy vamos a continuar con el tema. Em, Vimos que aprendemos por em, modelamiento y por moldeamiento. Bueno, vamos a hablar un poquito del moldeamiento. Del moldeamiento tenemos, por ejemplo, un tipo de moldeamiento de la sobreprotección. La sobreprotección es, te moldea para hacerte inútil. No, no vas a ser capaz de muchas cosas porque no te vas a sentir suficientemente eh, poderoso, fuerte, hábil, ágil, inteligente para hacer las cosas porque siempre alguien las hace, alguien siempre resuelve, alguien siempre piensa por usted. Entonces, significa que seguramente yo no puedo. Entonces siempre voy a buscar ayuda o no voy a sentir confianza en mí mismo y de alguna manera también tiene que ver con, por supuesto, con autoimagen y con autoestima. Entonces la sobreprotección lo que da es inseguridad, temor, baja la autoimagen, baja la autoestima y vuelve a la gente dependiente e inútil. Y más fácilmente en la adultez van a desarrollar relaciones de codependencia. Las relaciones de codependencia nacen eh, de esa necesidad de proteger al otro, de crear esa necesidad en el otro de que sin mí no puedes vivir. Entonces le hago, le resuelvo, le subo, le bajo, le quito, le pongo, ¿verdad? Entonces eh, invalido a la otra persona y la hago dependiente. Y así surgen las relaciones de codependencia también, entre otras cosas, es una variable que entra en juego de manera importante. Luego tenemos también la comunicación a nivel verbal y a nivel no verbal. A nivel no verbal es la verdadera comunicación. La comunicación verbal, digamos, es como el vehículo que transmite el mensaje, pero el lenguaje no verbal es el que le da realmente el sentido a lo que uno dice. Pero no solamente es la mirada, la flexión de la voz, el tono de la voz, la posición corporal, sino además también tiene que ver con cosas muy, muy químicas, como por ejemplo la dilatación de la pupila, la vasoconstricción o dilatación de los vasos capilares. Todo eso lo percibe el inconsciente y con esas señales reacciona, actúa, se siente, ¿verdad? O contesta, responde ante esos estímulos. Entonces, por ejemplo, lenguaje verbal. Alguien le dice, una persona le dice a otra, ay, yo te amo. Y la otra persona le dice, ay, sí, yo también te amo. A nivel verbal, el mensaje es muy válido, coherente, corresponde a lo que la otra persona dijo, pero la otra persona se va a sentir validada o no por la forma en que se dijo. Por eso también hay muchos reclamos cuando alguien está hablando y el otro está con el celular o viendo la televisión o viendo el periódico o haciendo otra cosa y dice, ¿me estás poniendo atención? La otra persona dice, sí, claro, te estoy escuchando. Probablemente sí, pero a nivel no verbal, la lectura que yo hago es otra. Y yo puedo interpretar, no le importa lo que yo estoy diciendo o no me está poniendo atención, ¿verdad? Y pueda que sí, pero, pero digamos, verbalmente me confirma que sí. Pero mi credibilidad y mi interpretación va a ser en base a lo que yo veo. Y lo que yo veo es el lenguaje no verbal. Ese es, digamos, el verdadero mensaje, la esencia del mensaje está en el lenguaje no verbal. Entonces, ese lenguaje no verbal también lo aprendemos por modelamiento, copiando el modelo. Entonces tenemos lo que se llama el aire de familia. Entonces todos hablamos parecido, caminamos parecido o nos reímos parecido o a la hora de contestar el teléfono nos oímos muy parecido y la gente se confunde quién habla, X, Y o Z, ¿verdad? Porque nos oímos igual porque a la hora de decir aló hacemos exactamente lo mismo.
Entonces, todas esas estructuras se aprenden. Por ejemplo, si adoptan un niño o una niña, a veces la gente dice, ay, pero es igual al abuelo, la abuela, la mamá, el papá, y probablemente no sea tan cierto, porque tal vez genéticamente no tiene que ver nada con esa familia, pero incorporó el lenguaje no verbal de la familia, entonces se ve igual al grupo familiar. Por eso es que se ve esa gran similitud. Y dice, ah, sí, parece a X, Y o Z, pero sí, seguramente se mueve parecido, se ríe parecido, camina parecido, tiene gestos parecidos, pero son aprendidos, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras de transmitir los mensajes del aprendizaje a través del modelamiento, a través del moldeamiento, a través del lenguaje verbal y a través del lenguaje no verbal. O sea, esos dos formas de aprendizaje van acompañados de esas formas de comunicación. Por otra parte, tenemos, bueno, lo que se hereda. Obviamente no podemos dejar de lado la biología. La genética juega un papel muy importante. Por supuesto, uno hereda rasgos de personalidad, de carácter, temperamento, gustos, inclusive, ¿verdad? Formas de ser, etcétera, hasta mañas, malos hábitos, cosas así, se heredan también, ¿verdad? El gusto por ciertas cosas, afinidades, habilidades, capacidades, todas esas cosas se heredan. Se desarrollan a través del aprendizaje, del moldeamiento y del modelamiento. Pero además de eso, también tenemos otra variable más que entra en juego para ser como somos, y es lo que se llama la memoria celular. La memoria celular, todas las experiencias que yo vivo, los impactos emocionales que yo tenga, los traumas que yo tenga, como también las alegrías, los éxitos que yo tenga, las euforias que yo pueda haber experimentado en mi vida, quedan también grabadas en mi memoria celular. Entonces, si a mí, por ejemplo, me gusta el aguacate, todas las células de mi cuerpo saben que me gusta el aguacate. No solamente es una cuestión de paladar, es una cuestión que lo sabe el hígado, los riñones, el corazón, etc. Si no me gusta el chocolate, a mí me encanta, pero digamos que no me gustará el chocolate, no es una cuestión de paladar, todo mi ser sabe que no me gusta el chocolate. Eso está grabado en todo mi ser. Entonces somos una unidad, somos un complejo, ¿verdad? Que reacciona ante muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si a alguien le hacen un trasplante de órgano, esa persona que recibe el órgano va a recibir información del dueño anterior de ese órgano. Va a tener imágenes, sensaciones y cosas que pertenecen a la experiencia vivida por la otra persona y no mi experiencia si yo fui la que lo recibí. Y anécdotas hay cualquier cantidad, ustedes pueden ver en internet, hay libros y conferencias sobre ese tema, hay un montón. Se ha escrito mucho sobre eso. Eh, Me acuerdo cuando vino Deepak Chopra aquí al país, en la charla que dio un ejemplo sobre ese tema, por cierto, que dijo que el ejemplo que puso fue de una chica que estaba esperando un donador de corazón y un chico en bicicleta para la casa, tuvo un accidente, muere y entonces le hacen el trasplante de corazón a la chica. Después de que ella despierta y demás y ya ve a la familia, que las 72 horas críticas y todo ese proceso, ¿verdad? De postquirúrgico, ella con mucha gracia le contaba a la familia que qué extraño, que seguramente por efecto de la anestesia, cuando despertó tenía una gran sensación, así como que un antojo de qué rico una sopa de pollo, pero ella no comía pollo, ella no le gustaba el pollo, o sea, le daba asco el pollo, pero ella despertó con esa sensación, entonces qué extraño, o sea, seguramente fue la anestesia. Bueno, con el tiempo van y visitan a la familia del muchacho y dan las gracias y que el corazón del muchacho vive en ella, etcétera. Y la familia les cuenta, entre otras cosas, hablando del muchacho, viendo fotos, que a él le encantaba la sopa de pollo. Y ese día iba a la casa muy rápido porque había sopa de pollo para la cena y él iba pensando en eso.
Entonces, todas esas cosas se impregnan y están en nuestro ser, están en nuestras células y las podemos transmitir a través, por ejemplo, de un trasplante de órganos. Pero también podemos transmitirlas en las células germinativas, en los espermatozoides y en los óvulos. Entonces, hay chicos que heredan, por ejemplo, mm, que son muy asustadizos o, qué sé yo, muy nerviosos y demás, tal vez porque quizás sus padres vivieron, digamos, un trauma de guerra, por ejemplo, una guerra civil, una cosa así, un enfrentamiento militar, etcétera, que tuvieron que huir y bla, 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 y bueno, la chica está embarazada o queda embarazada después. Entonces, en esas células va esa información también de temor, de angustia, de estar a la defensiva y cosas de ese tipo. Y eso también va a ir a dar al niño que van a engendrar. El miedo en el embarazo, un embarazo complicado, trauma en el nacimiento, eh, todas esas cosas, agresiones físicas también, por ejemplo, las relaciones de pareja, agresiones que haya recibido la madre embarazada, todas esas impresiones quedan en la memoria celular del nuevo ser y por supuesto en la memoria celular de la madre. Entonces, nosotros somos un convito de todas esas cosas. Aprendizaje, por moldeamiento, por modelamiento, más la herencia, más la memoria celular y todo lo que nos comunican y comunicamos a nivel verbal y no verbal. Todo eso entra en juego, es como una sopa, digamos, con todas esas cosas y eso somos el resultado que somos de alguna manera. Además del aprendizaje, ya hemos hablado que también tenía que ver con la familia, el estilo de familia, el país, si era zona rural o urbana, el nivel socioeconómico, la religión, el sexo en que somos, si somos hombres o mujeres, vamos a recibir un moldeamiento de acuerdo con eso, etcétera. O sea, todo eso lo vimos la semana pasada. Completando esto, tenemos que el el aprendizaje también o la incorporación de cómo vamos construyendo la autoimagen y la autoestima. Bueno, por un lado, cuál es la autoimagen y la autoestima de las personas de mi familia, principalmente mi núcleo familiar. Y si soy mujer, cuál es la autoimagen y la autoestima de las mujeres de la familia. Si soy hombre, cuál es la autoimagen y la autoestima de los hombres de la familia, porque va a ser mi referente de aprendizaje, de alguna manera. Entonces, yo voy incorporando información acerca de mí, voy aprendiendo acerca de mí a través de un espejo. Si yo me veo al espejo, o si cualquiera de nosotros vemos al espejo, vamos a buscar en ese espejo la imagen que yo tengo introyectada de lo que yo soy, de cómo yo soy. Que de pelo corto, si de pelo largo, si rubia, si morena, si pelo crespo, lacio, etc. O sea, yo espero encontrar mi imagen en el espejo. Si yo veo una imagen opuesta a la mía, imagínense el shock que uno puede tener, ¿verdad? O sea, es como para salir corriendo y pegando gritos, ¿verdad? Si yo veo alguna imagen diferente a la mía, qué sé yo, digamos, yo soy chiquitilla, morena, entonces que me vea alta, blanca, rubia, de ojos azules, esa no soy yo. O sea, simplemente sería un espanto ver algo que no soy yo. Entonces, ese espejo son también los demás. Es a través de los demás que yo voy viendo mi imagen reflejada y la voy introyectando con lo que los demás me van diciendo. Entonces, por ejemplo, de yo no sé cuando nazco si soy hombre, si soy mujer, si soy negra, si soy blanca, si soy gorda, si soy flaca, si me parezco al abuelo, al papá, a la suegra, yo qué sé. Uno no sabe cómo es uno cuando nace, ni qué es uno cuando nace. Uno lo va aprendiendo porque te lo van diciendo y uno lo va confirmando cuando va socializando también, ¿verdad? Cuando va haciendo la estructura social, uno va confirmando toda esa información que te han dado de que soy mujer, de que soy así, de que soy así, que me parezco aquí, que me parezco allá. O de que soy inteligente, o que soy muy malcriado, que soy mal portado, que soy un angelito. Todas esas cosas que la gente le dice a uno, la familia le dice a uno va haciéndose una idea de uno mismo. Puede ser equivocada o no, por supuesto, ¿verdad? Pero esa es la materia prima en la cual yo puedo partir para tener una idea, ir construyendo alguna idea de mí mismo y cómo me voy sintiendo también con esa idea de mí mismo, más el modelo que tengo. Entonces, en ese espejo
vamos a tener tantos mensajes positivos como negativos. A veces nos van a decir cosas muy maravillosas, bellas, tiernas y cariñosas. Y otras veces cuando nos regañan van a decir cosas muy groseras y crueles. Puede ser los padres, puede ser otras figuras de autoridad de la familia como abuelos o tíos, los primillos, los hermanos, los compañeros, los vecinos, los compañeros de escuela, las maestras, los profesores, los compañeros del colegio, etcétera. Vamos recibiendo información, vamos a estar bombardeados siempre de información permanentemente, verbal y no verbal, además, ¿verdad? Y esos son los hilos que van tejiendo esta trama que se llama yo. Entonces, cuando, por ejemplo, un chico que sea terrible, todo el tiempo le dicen, es que es como el demonio de Tasmania. Entonces ese chico tiene la idea que es como el demonio de Tasmania. Entonces la imagen que va a ver en el espejo, que va a buscar ver en el espejo, es el del demonio de Tasmania, o como un demonio de Tasmania, no la fábula o el animalillo como tal, sino la conducta. Estamos hablando de la conducta. Si la mamá va con el chiquito y se topa con una amiga y le dice, ay, pero qué lindo, parece un angelito, qué bien portado, qué dulce. Pues el chiquillo va a hacer alguna diablura para que la otra diga, no, es como el demonio de Tasmania. ¿Por qué? Porque el angelito no le calza con la imagen que él tiene de sí mismo. Es un espejo donde hay una imagen reflejada que no corresponde. Entonces, cuando en la escuela se portan mal, los llevan a la dirección, los llevan aquí, les mandan boletas, los sientan en primera fila, de ese el más importante de todos. Obviamente le están reforzando la conducta. Y no va a cambiar porque lo que se espera de él es que sea de esa manera, no de otra. Porque eso es lo que tiene incorporado de alguna manera. Y se lo refuerzan los profesores, se lo refuerzan los estudiantes, se lo refuerzan en la casa. Entonces, cuando uno quiere cambiar la conducta de alguien, más bien es todo lo contrario, es ignorarla y reforzarle las conductas opuestas a la que yo quiero eliminar. ¿Verdad? Eso es muy importante. Pero bueno, es parte de las esencias que vamos teniendo de ese ser que somos nosotros. En este aprendizaje, en este espejo también, hay una palabra que se llama la palabrita me o el artículo me. Es que me sacas las caras verdes. Es que me volvés loca. Es que vos me enojas. Me haces enojar. Es que yo tanto hago que por usted y usted no me corresponde o no me agradece. Es que cuando estaba embarazada casi me vuelve al revés. Todo ese tipo de expresiones nos hacen que aprendamos a sentir culpa, a sentirnos culpables. La culpa se aprende, lo habíamos visto la vez pasada. Entonces, este me hizo, es como si la otra persona tuviera toda la intención de hacerlo. Y por consiguiente, si yo soy víctima, estoy convirtiendo a la otra persona en victimario. Entonces es culpable, o sea, por culpa mía pasa esto, lo otro, mamá esto, lo otro, en fin. Entonces vamos desarrollando un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa siempre va a traer o miedo, o vergüenza, o castigo. Pero principalmente el talón casi que de Aquiles de todo el mundo es castigo. Ya sea que hagamos cosas para ser castigados o nos autocastiguemos. Ejemplos. Vamos a ver. Eh, digamos, unas adolescentes, un adolescente o un adolescente que tenga, vamos a ver, una adolescente, una chica. Resulta que tiene relaciones sexuales con el novio. Nadie lo sabe, por supuesto. Tal vez sea de una familia muy estructurada, muy moralista, y es la chiquita de la casa, y es la chiquita de la abuelita, y ella es como un angelito, y tiene una carita como la Virgen María, etcétera, etcétera. Y entonces ella se va sintiendo como un poco mal, se va sintiendo culpable de que no encaja con ese espejo que tiene en la casa y el espejo que tiene afuera. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿En qué la va a traicionar el inconsciente? Bueno, puede ser que deje, que los tenga todo en un diario, ¿verdad? Hay gente que lleva diario y lo dejó a la mano o sin llave o algo y alguien lo encontró y lo vio y se dieron cuenta. O eh, dejó en el bolso, en una gaveta o algo condones o anticonceptivas y alguien las vio y se dieron cuenta. O en el peor de los casos queda embarazada y se pone en evidencia también, ¿verdad? Entonces,
es como trampitas, como zancadillas, como pistas, como para que alguien me frene esto que yo no puedo parar, que me gusta, pero que me hace sentir mal al mismo tiempo. Entonces, es una forma de castigarse o de buscar ser castigada o de autocastigarse. Y esos son juegos completamente inconscientes, ¿verdad? E igual pasa a veces en el trabajo, con la familia o en el estudio, en fin. em, es un poquillo complicado porque uno ver esas cosas en uno mismo, detectarlas, son inconscientes, entonces no es fácil. Hay que observarse mucho, pero ahí uno más o menos se dando cuenta y se va conociendo un poco más cómo reacciono yo ante ciertas cosas. Entonces vemos que a través de este espejo vamos construyendo la autoimagen, la autoestima, la culpa. Entre más baja la autoimagen y la autoestima, más altos son los sentimientos de culpa. Son inversamente proporcionales. Entonces, ejemplos de eso. Poner límites. Nos cuesta mucho poner límites. Entonces nos da culpa. Si tenemos la baja autoimagen y autoestima y otro sentimiento de culpa, le vamos a decir es que mejor no digo, porque si se enoja, si se resiente, si me deja de hablar, si después no me llama, si es... Entonces me pospongo cosas o sacrifico cosas en función de quedar bien con otros, de no provocar enojo, de no producir malestar o de perder una relación o ser tal vez tachada de mala nota o alguna cosa por el estilo. Entonces procuro no decir las cosas y aguantarlas. O llegan a la casa visitas y tal vez yo los había invitado en algún momento dado y llegan y dicen, ay, y uno dice, ay, hijo de puchica, ojalá que no lleguen, ¿verdad? Y cuando llegan, ay, qué dicha que vinieron y mire y pase adelante y tácata, tácata, ¿verdad? Y uno, la gente dice, pero bueno, mejor no hubieran venido, yo no quería que vinieran, pero igual los invitaste por compromiso, pero al final que no quieres que vayan y te ves en esa disyuntiva, ¿verdad? Incómoda y además en detrimento de uno. O fui a un restaurante y la comida venía con pelo, o no me sirvieron lo que yo quería o como yo lo quería, y me da miedo reclamar, me da susto, me da pena, igual pago, pero a lo mejor no digo nada porque para qué hacer un alboroto y me vuelvo yo a posponer. O me dieron mal el vuelto en el bus y qué vergüenza el chofer y todo el mundo en el bus y taca, y mejor no reclamo, ¿verdad? Hay gente que se le va la mano en reclamar cosas, pero hay otros que ni siquiera lo hacen. Entonces, esas inhibiciones y ese posponerme yo y eso hacer cosas en detrimento mío, quiere decir que tengo problemas con la autoimagen y la autoestima y posiblemente un alto sentimiento de culpa también, ¿verdad? Entonces, cuidado con esas cosas, porque eso en una relación de codependencia es terrible. Y de eso a la agresión todavía facilita mucho, ¿verdad? También. Que eso va a ser un capítulo que veremos en otro momento, los tipos de agresión y otras cosas, pero eso va a ser más adelante. De momento estamos de la semana pasada ya está como con el marco teórico, por decirlo de alguna manera, las bases de la información de por qué somos como somos, para ver cómo se desarrolla el resto de la dinámica en nuestras vidas. Luego tenemos duelos. Duelos. ¿Qué son duelos? Que también va a ser un tema que veremos más adelante. Duelos son cosas, pérdidas en general, ¿verdad? Pérdidas objetales, pero pérdidas no solamente es muerte, puede ser se me quemó la casa, se metieron a robar, eh, el niño no me trajo lo que quería, nos cambiamos de casa, eh, me cambiaron de maestra, perdí el año lectivo, me cambiaron de grupo de compañeros, em, se murió la mascota, se me perdió tal cosa. Todas esas son pérdidas y todas tienen algún nivel o grado de duelo, de acuerdo al impacto emocional que tengan para nosotros. A mayor impacto va a llevar más tiempo de resolución y a menor impacto pues menos tiempo de resolución, por supuesto. Entre más traumática la pérdida, más tiempo nos va a llevar a elaborarla. Pero ese más tiempo puede ser 2 años, un año, pero si son 3, 4, 5 años y a mí me duele, me lastima todavía esa situación, cuando la recuerdo o hablo de ella, significa que yo no resolví el duelo y que lo estoy jalando conmigo como un saco, como un lastre que llevo cargado.
Entonces, en las relaciones, por ejemplo, cuando la gente tienen 50 años de casado y todavía se reclaman cosas que pasaron cuando eran novios o el primer año de casados o cosas así. O sea, las personas que se reclaman cosas muy de mucho tiempo atrás en el presente son personas que no han resuelto el duelo. Eso que perdono, pero no olvido, mm, ojo con eso, ¿verdad? No es que uno olvide las cosas, no se trata de olvidarlas, se trata de que no duelan, de que no te lastimen más. Es como una cicatriz. Usted ve la cicatriz y se puede acordar el accidente terrible que tuvo y lo mucho que le dolió, pero ya la cicatriz ya no te duele. Es un recuerdo de algo que pasó, pero ya no vas a sufrir y gritar el dolor que sentiste en ese momento porque ya no lo tenés. Es igual a nivel emocional, ¿verdad? O sea, puedo recordar el evento sin que me cause sufrimiento. No lo voy a olvidar, porque es una cosa que viví, que experimenté, que me dolió, me marcó, pero ya no me hace sufrir. Pero si sigo sufriendo por la situación, significa que no la superé. Bueno, ¿cómo era la dinámica familiar? ¿Qué fue lo que yo aprendí en mi familia con respecto a la resolución de duelos? Son una tragedia griega, lloramos todos juntos, pero resolvimos en el tiempo adecuado, ocultamos el duelo para que no llorar, para que el otro no llore, se jalan los duelos y se hablan de los duelos de toda la vida y se siguen sacando todos esos trapitos sucios a lo largo de la existencia y la gente que no vivió eso tiene que experimentar y vivir esa situación dolorosa como si la hubieran experimentado y siquiera habían nacido, ¿verdad? Todo eso se aprende en la dinámica familiar. Entonces yo aprendo o no a resolver duelos de acuerdo al aprendizaje familiar que yo haya tenido al respecto. En nuestra cultura, que es una tradición judeocristiana, los duelos no son tan fáciles, ¿verdad? Siempre es como lo peor que puede pasar, lo más triste, lo más duro, lo más difícil, mientras que en otras culturas lo manejan de una manera muy diferente. Pero en términos generales, en la humanidad, los duelos se sufren, ¿verdad? Se lloran, se duelen, por eso se llama duelos. Viene también en las estrategias. Estrategias para enfrentar y resolver problemas. Eso también se aprende en la dinámica familiar. ¿Cómo enfrentamos los problemas en la familia? Los evadimos a través del alcohol. Lo que pasa es que los problemas tienen salvavidas y nunca se ahogan en alcohol. Sobreviven y son peores. Como que agarran fuerza. O no hablamos de los problemas, somatizamos los problemas, los resolvemos en familia, o no diga nada porque le puede dar un infarto, se le sube la presión, mejor calladitos que no se entere, o mentimos. Si llega el cobrador, le dice que yo ando haciendo un censo o ando de gira, no estoy llegado. ¿Cómo se resuelven y se enfrentan los problemas en la familia? Porque entonces yo voy a tener esa capacidad, voy a desarrollar esa capacidad, y si no, voy a ser una persona que voy a evadir, que voy a mentir, que no voy a resolver, que no voy a enfrentar, que voy a ocultar, no voy a ser asertiva entonces en mi comunicación y en mis relaciones interpersonales de pareja, laborales, sociales, etcétera. Y luego viene la necesidad de aceptación y reconocimiento, que esto es mm, el talón de Aquiles de todos porque nadie puede vivir sin oxígeno, porque la necesidad de aceptación y reconocimiento es como el oxígeno que respiramos, pero a nivel psicológico o emocional, pero es equivalente. O sea, esa frase de la indiferencia mata, es real, la indiferencia mata, eso es cierto. Para un ser vivo, sobre todo para los seres humanos, saber que le importo a alguien, que alguien piensa en mí, que cuento con alguien, es vital, como el oxígeno que respiramos. Entonces, inclusive las plantas, los animales, en fin, cuando se muere el dueño o una persona de la casa que era el dueño de las plantas o de alguna mascota, esas plantas se marchitan un poco, algunas se mueren, otras no, pero se marchitan por un tiempo, se entristecen y las mascotas también, ¿verdad? Porque se nutrían también de la energía de esa persona que las cuidaba y les daba cariño. Eso los seres vivos no humanos. Ahora imagínense los humanos que somos más complejos, por ejemplo. Entonces, la necesidad de aceptación y reconocimiento es como ese oxígeno. Y
hacemos lo que sea por llamar la atención, lo que sea. Y dependiendo si tengo una baja autoimagen y una baja autoestima, más alta va a ser la necesidad de aceptación y reconocimiento. Todos la tenemos, la necesidad, pero va a ser más exacerbado, ¿no? De acuerdo a mis deficiencias o mis fortalezas. Entonces, em, por ejemplo, una persona, nosotros todos respiramos, pero nadie anda jalando aire por todas partes, pero todos estamos respirando. Pero si alguien anda jalando aire, posiblemente tenga un broncoespasmo, tenga algún problema respiratorio, pulmonar o asmático, alérgico, qué sé yo. Entonces, todos andamos jalando aire, pero no se manifiesta, pero el que se le nota que anda jalando aire, entonces algún problema tiene. Entonces es igual con la necesidad de aceptación y reconocimiento. Si yo llamo la atención muy fuertemente, o sea, muy dramáticamente, pues estoy poniendo en evidencia que yo necesito que me pongan atención, como los chiquillos que hacen berrinche, igual. A veces, si no somos asertivos, llamamos la atención de una manera negativa, no cumpliendo con el trabajo, o llegando tarde al trabajo, o no cumpliendo con algún requisito o alguna condición, infringiendo alguna norma o algún reglamento, em, porque tal vez lo que se espera de mí es que haga eso también, además, entonces me lo refuerzan. Em, Ser, digamos, el chilindrín, la alegría de la fiesta, yo soy la nota alegre, el que hace los chistes, el que baila, o el que organiza, el que adorna, el que consigue, el que todo, ¿verdad? Y sí, bueno, hay gente así, maravilloso, pero hay gente que lo hace para llamar la atención, porque necesita ser visto, porque necesita ser reforzado, necesita ser reconocido. Es tan importante esto que em, hay gente, por ejemplo, que saturan las consultas de emergencia y las consultas externas en las clínicas. Son policonsultantes. Y muchos de esos policonsultantes van para llamar la atención un poquito, o sea, para que le presten atención, no llamar atención, para que le presten atención. A veces salen enojados y dicen, pues pucha médico, no sirve para nada, ni siquiera me tocó. ¿Qué significa ni siquiera me tocó? ¿Qué quieren decir con eso? No le puso el estetoscopio, no lo escultó, eso es, porque eso es contacto, acercamiento. Y es la única persona que me pregunta cómo estás, cómo te sentís, cómo seguiste, ¿verdad? Porque a veces no hay quien lo haga. A veces vivimos como tan metidos en nuestros asuntos en la mente, y cada uno como en su mundo, en sus prioridades, que nos olvidamos del entorno, de las personas que nos rodean, de las personas que amamos y que nos aman. Y caemos en las rutinas y no nos decimos nada. No preguntamos nada, todo lo damos por supuesto. Y así no se puede vivir. Es importante ese calor humano, esa comunicación, ese contacto, el cariño, el expresarlo, el manifestarlo. Siempre es importante, es necesario, es como el agua para las plantas, como el agua para la vida, como el aire que respiramos. Eso nos da vida, salud física, mental y emocional. A veces hay pacientes que no se toman los medicamentos y se complican del azúcar, de la presión o lo que sea. Porque si se curan, ya no van a la clínica. ¿Y quién se va a preocupar por ellos? ¿Quién les va a preguntar cómo están? ¿Quién lo va a estar auscultando? ¿Quién le va a estar, verdad? Entonces, a veces, en algunos pacientes, no digo que en todos, por supuesto, pero en algunos pacientes ocurre esa dinámica. Los médicos ni por aquí les pasa, por supuesto, ¿verdad? Ni a los pacientes tampoco, porque es una cuestión totalmente inconsciente. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Pero por qué no se lo tomó? ¿Por qué comió tal cosa? De ahí no sé, dice, me olvidó. De ahí es que tenía ganas, sabiendo las complicaciones que pueden tener, ¿verdad? Pero se la juegan. Pero muchas veces es para llamar la atención. A veces simplemente porque no tienen disciplina, porque tal vez tampoco aprendieron a ser muy disciplinados, pero muchas veces entra en juego esa necesidad de aceptación y reconocimiento. También, por ejemplo, en las consultas de emergencia, a veces la gente se hace el pique en, en sus conversaciones.
de quién ha tenido más internamientos, quién lo han inyectado más, a quién lo han operado más, quién ha tenido peores síntomas, quién ha tenido peores anécdotas. ¿Por qué? Porque la gente necesita recibir contención, apoyo. Ay, de verdad, qué barbaridad, ¿verdad? Una cosa así. Y no a los demás, o yo ir a los demás y darle consuelo a los demás. No, yo lo necesito para mí. Si yo tengo carencias, yo voy a buscar donde sea y como sea lo que yo necesito. Nutrirme esa parte, alimentar esa parte mía. O en los funerales también hay gente que se hace pique con los duelos, o sea, quién ha sufrido más, quién ha tenido más pérdidas. Ah, no, pero eso no es nada, viera aquella familia que tú, ¿verdad? Porque necesitan sobresalir de alguna manera, porque necesitan oxígeno, que le den aire. Cuando estamos chiquitillos y nos enfermamos, todo el mundo está encima, todo el mundo te llega a tocar la frente, a ver si tienes calentura o no, te ponen el termómetro, que llega el doctor a verte, que todo el mundo llama por teléfono como si yo el chiquito o la chiquita, que dietitas especiales, que galletitas, que cositas para que coma algo, que para que no salga y no le haga daño que el televisor en el cuarto para que vea tele, en fin, hay una serie como de chineos. Entonces, cuando estamos enfermos, tenemos ganancias secundarias. Es horrible estar enfermo, me siento mal, no puedo salir, no puedo jugar, pero tengo ganancias secundarias de alguna manera. Entonces, esas ganancias secundarias a veces tienen que ver con la necesidad de aceptación y reconocimiento en cancha por ahí, ¿verdad? Entonces, tal vez yo manipulaba de ciertas maneras cuando era niño, eso me daba buenos resultados y lo sigo perpetuando a lo largo de mi vida. A veces me ha resultado, a veces no. Si alguna vez me ha resultado, yo difícilmente voy a cambiar ese hábito y voy a llamar la atención de la manera que lo hacía cuando era niño o cuando era adolescente. Entonces a veces nos enfermamos para llamar la atención, para evadir cosas también. Y eso tiene que ver baja autoimagen, baja autoestima, poca asertividad, no aprendí a resolver y enfrentar problemas adecuadamente y tengo una alta necesidad de aceptación y reconocimiento. Entonces vean ustedes cómo se va hilando todo, ¿verdad? Esas cosas. Ahora, ¿qué otros factores entran en juego para ser como yo soy? El nombre, por ejemplo, tiene que ver. Y el número de hermano o de hijo que yo soy también, si soy mayor, si soy menor, si soy del medio, todo eso tiene que ver también, ¿verdad? Porque el rol que nos dan, que nos asignan en la familia, de acuerdo al sexo que tenemos, la posición que ocupamos en el grupo familiar, tiene mucho que ver. Y el nombre que tenemos también, porque es un nombre, el nombre, con el nombre puede ser que nos hayan puesto un determinado nombre para compensar algo, para reparar algo, para repetir algo o para honrar a alguien, ¿verdad? Entonces, para compensar algo con alguien, reparar algo con alguien, repetir la historia de alguien o honrar a alguien. Entonces, a veces nace un niño y tal vez se había muerto su hermanito o hermanita anterior y le ponen su nombre. Si era niño, le ponen el nombre femenino de ese hermanito o viceversa. Entonces, es como un sustituto de ese niño. Le ponen el nombre de los abuelos, las abuelas, la mamá, el papá, ¿verdad? Entonces, o de un personaje o un personaje de la familia, entonces va a tener que, tiene una connotación de que se espera de esa persona cierto rol que tenga que ver con representar ese nombre, ¿verdad? O quedar bien con alguien, ¿verdad? Entonces, para congraciarse con alguien, para quedarle bien a alguien, para, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de juegos con el nombre te determinan y lo marcan a uno también de alguna manera. A veces es simplemente porque el del calendario o porque ese se llama un artista de cine o qué sé yo. Hay muchas motivaciones para poner un nombre, pero ¿por qué me lo pusieron a mí? ¿Qué significa ese nombre? ¿Por qué me lo pusieron? ¿Cuál es el encargo que me dieron con ese nombre? Porque entonces va a haber un rol en torno a ese nombre. Y si soy hijo mayor, hijo menor o el medio,
también hay una carga de roles que tienen que ver con la posición que yo tengo en la familia, de más responsabilidades o menos responsabilidades, de este, más exigencia, menos exigencia, y todo eso entra en juego en mi formación de mi yo, de mi autoimagen, de mi autoestima, de mi ser, de mi esencia y de cómo yo me siento conmigo, con mi vida, con mi circunstancia. Vean la cantidad de cosas que entran en juego. O sea, no solamente yo soy porque yo soy, o sea, nada más porque nací. No, yo tengo una determinada forma de ser, un carácter, una forma de ser, una personalidad, sentimientos, emociones, un enfoque de la vida, de la muerte, de Dios, de la familia, de la sociedad. Todo eso es incorporado. Y si es algo que me sofoca, puede ser que yo me rebele contra eso y sea rebelde y lleve exactamente lo contrario, lo opuesto de todo eso, a veces por llamar la atención, a veces porque no quiero seguir con ese esquema, pero entonces no lo hago asertivamente y hago exactamente lo opuesto, lo cual tampoco es sano o saludable. Así es que toda esta información es como para ir haciendo una introspección, irnos conociendo, irnos saboreando, aceptándonos tal y como somos. Somos el resultado de todo un proceso, de toda una dinámica familiar de generaciones atrás, inclusive. O sea, no es una cosa del aquí y el ahora, mis abuelos, mis papás y yo. No, es de generaciones atrás, más la cultura que heredamos, más el país donde vivimos, más la religión que tenemos y de lo que se espera de nosotros de acuerdo si somos hombres o mujeres. Entonces son muchas cosas, muchos detalles que van haciendo esa sopa que se va amasando y que forman este ser que cada uno es, que tenemos que conocer, que tenemos que amar, que tenemos que aceptar, que tenemos que tolerar y que tenemos que mejorar. No es porque, como dijimos la vez pasada, que genio y figura hasta la sepultura. Ay, salado yo porque me tocó tal cosa. No, recordemos que como aprendemos, podemos desaprender y reaprender si yo quiero. Tengo que querer, tengo que tener esa fuerza de voluntad, esa fuerza interior para hacerlo. Esa fuerza interior que también habré heredado de mis antepasados. Esa fuerza interior que me ha dado todo lo que yo he vivido y he sobrevivido y estoy en el aquí y el ahora con todo lo que tengo. No llegué hasta aquí por casualidad. Tengo que tener una serie de recursos, de habilidades, de capacidades que tal vez no he descubierto, pero que están ahí y que son parte de mí y que yo tengo que desarrollar para mi más alto bien y para el más alto bien de los demás también. Eso es importante. Valorarnos, cuidarnos, amarnos, protegernos, desarrollarnos, crecer, madurar. Todo eso es necesario. Vinimos aquí para ser mejores, para aprender a ser mejores, para progresar como ser humano y como sociedad también y como planeta. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos hacia nosotros y hacia los demás. Porque lo que yo haga o diga repercute en los demás, quiera o no quiera. Somos como un campo de energía. Es como tirar una piedra en un charco de agua y uno ve las ondas concéntricas que van hacia la orilla. Bueno, es igual. Lo que yo hago se expande y afecta a todos para bien o para mal. Quiera o no, le guste o no, sea consciente de eso o no, el resultado es el mismo. Igual con el modelo de crianza, o sea, independientemente de lo que nos hayan dicho o hecho o modelado o moldeado, inconscientemente o conscientemente el resultado es este que yo soy. Posiblemente sin la menor idea de lo que se estaba perjudicando o de lo que se estaba favoreciendo. Simplemente las personas lo hicieron porque era lo que tenían aprendido, también porque no tuvieron otro modelo, porque no se les ocurrió otra cosa, porque eso es lo que tenían estructurado, porque pensaron que era lo mejor que era, aunque estén equivocados, pero si pensaban que era lo mejor que era, lo hicieron de esa manera. Y este es el resultado que yo tengo, pero yo lo puedo mejorar.
como el ejemplo de los talentos en la Biblia, ¿verdad? Multiplicar los talentos. Uno los escondió y otro los reprodujo. ¿Qué quiero hacer yo con mis talentos? ¿Dejarlos ahí o multiplicarlos y aumentar ese capital, esa riqueza que se llama yo? Esa es una tarea que tenemos todos, una responsabilidad que tenemos todos y un deber que tenemos todos. Y es importante recordar que toda esta amalgama de cosas, esta sopa de cosas, tiene que ver con que somos también biopsicosociales espirituales. Eso es un ser humano, biopsicosocial espiritual. Y en todas esas áreas entran en juego todas estas variables que hemos hablado la semana pasada y esta semana. Para la siguiente semana posiblemente veamos duelos para ir cerrando un poquito lo que es aprendizajes. Luego hablaremos en la próxima semana sobre resiliencia y ahí vamos con diferentes temas. Yo espero que toda esta información sea de provecho, de utilidad, que le saquemos el jugo, ¿verdad? Para nuestro bien, para nuestra calidad de vida. O sea, tenemos que vivir en función de calidad de vida. Calidad de vida con lo que soy, con lo que tengo. Si yo no quiero lo que tengo, no tengo lo que quiero. Así funcionan las cosas, así funciona el universo. Entonces debemos ser agradecidos, dar gracias por lo que somos, dar gracias por lo que tenemos, nos guste o no nos guste, porque eso ha sido mi materia prima para construir muchas cosas, para construirme y para construir mi entorno. Y eso, con ese material tengo que hacerlo. Tengo que hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. Si me quejo o me lamento, pues voy a aprovechar la oportunidad de hacer algo mejor con lo que tengo. Multiplicar los talentos. Si no quiero lo que tengo, no tengo lo que quiero. Ley universal. Y el otro principio universal es no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Si solo con ese principio no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, solamente con ese principio universal, habría paz en el mundo. Y no habría tantas desigualdades con solamente cumpliendo eso. Pero ¿cómo nos cuesta? Así somos los humanos. Pero estamos para aprender y para ser mejor, mejor y mejor. La vez pasada les había me hecho una lectura sobre los mandatos familiares con respecto al ejemplo de un elefantito. Para hoy le tengo otra que se llama Todos necesitamos el respeto y la estima de afuera para poder construir nuestra autoestima. Dice así: Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe. ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? Para que me valoren más, en realidad es uno el que tiene que valorarse. El maestro le dijo: No puedo ayudarte. Primero debo resolver mi propio problema. Quizás después, si tú quisieras ayudarme a mí. Se sintió nuevamente postergado y humillado, pero dijo que sí. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda, le dijo el maestro. Debes obtener la mayor suma posible, pero no acepte menos de una moneda de oro. El joven partió y empezó a ofrecer el anillo, y cuando él decía que pretendía una moneda de oro, todos se reían y hasta le explicaron el valor de una moneda de oro. Volvió decepcionado y le dijo al maestro que él no podía engañar a nadie sobre el verdadero valor del anillo. El maestro le dijo: Primero tenemos que saber el verdadero valor del anillo. Vuelve y ve al joyero, que es un experto, y pregúntale cuánto te da por él, pero no se lo vendas. El joyero examinó el anillo y le dijo: Dile al maestro que si lo necesita vender, ya le doy 58 monedas de oro. Pero
Si puede esperar, se pueden obtener hasta 70 monedas de oro. El joven corrió emocionado y le contó al maestro y le respondió: tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y solo puede ayudarte un verdadero experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Nadie mejor que nosotros mismos para saber cuánto valemos. No esperemos que los demás nos lo digan. Digámoslo nosotros mismos todos los días. Me amo y me acepto tal y como soy. Me amo y me acepto tal y como soy. Me amo y me acepto tal y como soy. Y vamos a ver cambios importantes. Vamos a ir aumentando la autoimagen, vamos a ir aumentando la autoestima, vamos a sentirnos más seguros con algo tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque todas esas variables que entran en juego, todas esas todo lo que nos han dicho verbal y no verbalmente, están en la memoria celular y yo puedo cambiarla metiendo la información diferente y repitiéndome a mí misma en voz alta, preferiblemente. Es una orden al inconsciente. Por ejemplo, una frase como esa: yo me amo y me acepto tal y como soy. Así las células van aprendiendo esa nueva información y todo mi ser va reaccionando. Todos mis órganos, todo mi cuerpo, toda mi mente, todas mis emociones. Somos una unidad. Somos un engranaje y todo funciona armónica y equilibradamente. Pero tenemos que ponerle aceitito para que las cosas no se entraben y funcionen de la mejor manera posible. Bueno, hasta por el momento hoy sería la información que les tenemos o que les tengo, y los invito a continuar con el siguiente programa que se llama Armonía, que tiene que ver con relajación, con meditación, con respiración, y eso ayuda muchísimo a la calidad de vida, a armonizar, a equilibrar, a temperarse. Recordemos que el objetivo es tener calidad de vida y eso depende de nosotros. Si bien es cierto, el entorno juega un papel muy importante, nosotros somos los que tenemos el timón. Nosotros somos los que dirigimos nuestra nave. No podemos dejarle el timón a los demás, porque van a llevar nuestra nave a donde quieran. Y nosotros, cada uno de nosotros tiene que tener su norte y llevar esa nave a donde yo lo quiera llevar, y yo tengo que llevar el timón. No lo puedo depositar en manos ajenas. Buena suerte, buenas noches y muchas gracias. Y los dejo para que sigan con el siguiente programa. Que descansen.